en mi trabajo, o que los colegas me vean con admiración, porque soy un buen entrenador, creo que hemos elegido el camino equivocado. Si el para qué tiene que ver con el desarrollo humano, con la conciencia de lo que queremos dejar en estas personas para el futuro, creo que es el camino que realmente deberíamos elegir y tener claro que este proceso de entrenamiento lo primero que busca es contribuir a que este ser humano se convierta en una mejor persona para que pueda ser más pleno hoy y a futuro, para que pueda ser una persona sana, feliz y que se sienta satisfecho con haber elegido la natación como un proyecto de vida. Como objetivo secundario podría ser alcanzar objetivos deportivos. Lo que suele empañar el trabajo de un buen equipo y un buen entrenador es haber errado en el para qué. Evidentemente, todos buscamos resultados deportivos, si no, no seríamos entrenadores. Lo que queremos es que nuestros deportistas tengan logros deportivos. Pero habríamos de poner entre comillas logro deportivo y no equipararlo a medallas, a récords, a fama, a poder simplemente alimentar el ego de los padres, el mío como entrenador o de las instituciones. La competencia deportiva es por definición una lucha de egos. ¿Y acaso está mal tener ego? Claro que no. El ego es un instinto y una necesidad humana que nos ha permitido luchar por estar vivos, por ser mejores y por no desaparecer a lo largo de la historia del planeta Tierra. Al día de hoy, el 99% de las especies que han habitado este planeta han desaparecido. Ciertamente el Homo sapiens cada vez se encuentra más cerca de su propia extinción, provocada ahora por él mismo. Pero el ego nos ha mantenido en la lucha por mantenernos ahora en la cabeza de la pirámide alimenticia, y el ego puede ser algo que nos haga luchar por algo que probablemente no tendríamos la fuerza si no tuviéramos ese ego. Ahora, trasladado al mundo de la competencia, tengo que dominar los instintos, tengo que controlar este ímpetu humano de querer ser más que los demás, y no está mal tratar de ser más o mejor, siempre y cuando los medios y los fines sean legítimamente en aras de buscar un beneficio hacia el que está practicando el deporte. Por eso es tan complejo el proceso de iniciación deportiva. En el proceso de iniciación deportiva coinciden los tres actores más importantes de este proceso y los tres suelen tener poca experiencia. Entiéndase, el actor nadador que está iniciándose en un mundo que no conoce y por lo tanto lo que entiende, lo que hace es muy nacido de su corazón, de sus ganas de sobresalir, de su gusto y pasión por la natación, pero no tiene gran experiencia, no entiende muy bien el proceso, además es una personita que no tiene todavía definidos sus objetivos como ser humano. El entrenador, a su vez, tiene poca experiencia generalmente, lo cual no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos, al contrario, siempre y cuando tengamos el deseo, la actitud y la disposición de aprender. Los padres generalmente tienen poca experiencia en de qué se trata el deporte. De ahí la necesidad de que este proceso que llamamos iniciación deportiva esté enmarcado dentro de un esquema educativo de concientización para poder ayudar a los padres y a los nadadores en este difícil proceso. La iniciación deportiva es el proceso en el cual vamos a entrar a un mundo totalmente diferente al que conocían los padres y los nadadores. Este mundo del deporte, en el caso de la natación, es sumamente exigente por la cantidad de años que implica el entrenamiento de natación.
tenemos que entender que cuando nosotros cambiamos clases de natación y queremos ir a la parte que llamamos natación deportiva, la única manera de ser exitosos en ese proceso es que podamos lograr inculcar un estilo de vida para la natación. En otras palabras, yo no puedo pretender que alguien se convierta en nadador competitivo a menos que adopte ese estilo de vida para poder cambiar hábitos, valores, actitudes y formas de pensar que no corresponden a los patrones de las personas convencionales, por decirlo así. Los deportistas son personas especiales. Su forma de ver la vida, la forma de organizar su estilo de vida, tiene que ser modificado. De lo contrario, sus posibilidades de tener éxito en el deporte son mínimas. Y yo quiero darles un dato para que ustedes puedan dimensionar el tamaño del impacto que puede tener un mal proceso de iniciación deportiva. En México tenemos 10,000 nadadores afiliados a la federación. Estos 10,000 nadadores han estado ahí desde hace 20 años. Yo dejé de ser director técnico de la Federación Mexicana de Natación hace 15, 18 años y ya teníamos casi 10,000 nadadores. No hay duda de que se ha hecho un trabajo arduo para reclamar y fomentar la natación y cada vez hay más equipos, cada vez tenemos más nadadores participando en las ligas, en las asociaciones. Sin embargo, el número de afiliados en la federación aumenta. ¿Por qué? No aumenta porque la tasa de producción de nadadores nuevos es igual a la tasa de deserción. Es decir, no alcanza con que las autoridades promuevan el deporte, hagan eventos para atraer gente a la natación, si nosotros los perdemos en el proceso. Y la única manera de no perderlos en ese proceso es cuidadosamente elegir la manera de dirigirlos y la manera de llevarlos a la competencia, que es, en suma, el foro más exigente que hay, la mayor presión psicológica, la mayor presión, digamos, psicosocial, no proviene del entrenamiento en sí mismo. Es decir, no es que sea tan difícil venir a entrenar todos los días y hacer las vueltas y hacer trabajo de tierra. Ahí no está la gran, digamos, exigencia o el estrés ni metabólico ni psicológico. En realidad, lo que hacen estas categorías es poco y metabólicamente, energéticamente, no debería haber una gran sobrecarga. Ya estamos listos. Pero realmente y la mayor sobrecarga proviene de la presión psicosocial que ejercemos y el ámbito donde se ejerce la mayor presión psicosocial es la competencia. Bueno, ya la bienvenida, ya lo explicamos acerca de los contenidos. Ustedes van a recibir un material donde viene todo escrito para que lo puedan revisar con calma y ahí les explicamos algunos detalles de las fechas, etcétera. Bien, vamos a hablar específicamente de cómo estructurar este trabajo tan complejo en grupos de entrenamiento, en los clubes y en las escuelas donde nosotros trabajamos. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Que a menudo no somos un centro de alto rendimiento, sino somos un pequeño club, una pequeña escuela de natación, y ahí hay que desarrollar natación competitiva. El principal reto al que nos enfrentamos es que a veces tenemos en el mismo horario, en el mismo grupo, nadadores que pretenden llegar al rendimiento deportivo competitivo, pero al mismo tiempo tenemos algunos nadadores que tienen la visión exclusivamente, ellos y sus padres, de tomar la natación como parte de su educación, lo cual es muy bueno. Y hay algunos que probablemente están en el grupo de entrenamiento, pero su visión y, digamos, sus necesidades son básicamente recreativas, hacer deporte como por un hobby o por tener una actividad sana en su vida. Todos los proyectos son importantes, todos son válidos, pero lo que yo tengo que entender es que cuando yo inicio en el mundo de la natación, dado que todavía no tengo nadadores competitivos formados
todavía no he inculcado este estilo de vida, yo tengo que subir la escalera desde el escalón más bajo, que sería deporte orientado a la salud y la recreación. Una vez que logro que sea recreativo y lúdico y por tanto que se enamore de la natación, podría subir el siguiente escalón, que es llevarlo a una parte esencial de la educación integral, donde voy a inculcar ese estilo de vida para la natación. Y solo entonces podré llegar al escalón del rendimiento deportivo. El rendimiento deportivo es resultado de un cúmulo de transformaciones en la vida de una persona, donde la parte psicosocial, socioafectiva, morfofuncional, cada una de las áreas de desarrollo humano, tiene que haber elevado sus competencias, sus capacidades para llegar a ese nivel. En suma, el reto más grande es incluir todos esos enfoques en un solo programa. Yo solamente tengo 4 carriles, 2 horas para entrenar, y en esos 4 carriles, esas 2 horas, tengo que hacer compatibles los 3 proyectos. Lo primero que tenemos que tener claro, en la categoría de 8 a 10 años, no puedo pensar en el rendimiento deportivo porque no es parte de los objetivos todavía. Lo que sí puedo hacer es orientarme a que la actividad sea saludable y educativa. Con esa actividad saludable y educativa, tratar de ir inculcando el estilo de vida que en última instancia, al cabo de ese proceso que llamamos de iniciación deportiva y luego formación deportiva, que es un lapso de aproximadamente 10 años, podamos entonces sí aspirar a tener gente con aspiraciones competitivas importantes. A mí me gusta mucho esta frase que dice: si continuamos entrenando a los jóvenes del presente como lo hacíamos en el pasado, les habremos robado su futuro. Y creo que todo nos ha sucedido, y a lo mejor así nos entrenaron a nosotros, que muchas veces cuando alguien empieza a entrenar a un grupo o a un niño, podemos trasladar la realidad que nos ofrecieron a nosotros en su momento. Así como me entrenaba mi entrenador a mí, pues voy a intentar hacerlo con mis jóvenes, sin entender que el mundo ha cambiado, que las necesidades son otras, y que si yo sigo entrenando con las mismas condiciones, la misma metodología, la misma visión que se tenía hace 15, 20 años cuando yo era nadador, realmente les estoy quitando la posibilidad de ser, primero, personas saludables, que sean felices a través de la natación, y les quitaré la posibilidad de tener éxito también en la parte competitiva. Bien, por eso me gusta recordar esta parábola de Confucio, que como saben fue el principal ideólogo de la cultura oriental, y gran parte de la filosofía y cultura de Oriente proviene de Confucio. Él contaba una anécdota de un campesino que va por el campo, encuentra una crisálida, y al ver que no podía romper el capullo, él le ayuda a terminar de romper el capullo. Sin embargo, para su sorpresa, esta mariposa no es capaz de volar. Cuando regresa a su pueblo, le pregunta a su maestro, le cuenta lo que pasó, y el maestro le dice: al haber roto tú el capullo y no permitirle que hiciera el esfuerzo, la mariposa, por romperlo solo, has interrumpido su fortalecimiento, que estaba previsto así por la naturaleza, con lo cual iba a tener la fuerza para levantar el vuelo. Como tú aceleraste ese proceso con la mejor intención del mundo, lo único que hiciste fue truncar sus alas, porque a ese animal le faltó esa maduración y ese fortalecimiento. Yo a veces creo que los entrenadores cometemos este error. Con tal de lograr rápidamente que califique un evento, que dé puntos en el estatal para mi equipo, que complete un relevo, o que sea parte del viaje, que va a estar muy interesante, muy bonito, terminamos a veces acelerando un proceso que todavía no tenía la maduración suficiente, y con esto lo único que conseguimos es truncar sus alas para que pudiera levantar el vuelo muy alto. Bien, cuando hablamos de proceso de entrenamiento deportivo, tendríamos que entender que las estrategias del entrenamiento en cada una de las categorías depende de la etapa de desarrollo en la que se encuentra esta personita. Por eso es fundamental entender
que las etapas de desarrollo ontogenético determinan el tipo, contenido, orientación y dimensiones de la carga del entrenamiento. Si yo entiendo en qué etapa del desarrollo ontogenético se encuentra la persona, fácilmente puedo derivar y deducir cómo tiene que ser en correspondencia el entrenamiento. Y eso es justo lo que queremos explicar aquí. Si vemos esta tabla, indica todo el proceso de formación deportiva que termina a la edad de 18 o 20 años. Estamos hablando de iniciarlo en la natación a los 8 y terminar a los 18. El proceso de 10 años. Ese proceso de 10 años que se llama formación deportiva está supeditado a las etapas madurativas. Cuando hablamos de desarrollo, etapas de desarrollo, estamos hablando de dos procesos. Un proceso llamado maduración. La maduración es el impulso endógeno de los órganos, de los sistemas y de toda la interacción entre el organismo y sus partes para adquirir funciones más de mayor eficacia, de mayor plenitud, de acuerdo a su carga genética que va a ser expresada a lo largo de los años. Esta maduración transcurre, en el caso de los seres humanos, muy, muy lenta. Quizá somos una de las especies que tiene la maduración más lenta. De todos los seres placentarios que hay, nosotros, al nacer, somos una especie que nace prematuramente. Y es necesario el nacimiento prematuro en el ser humano porque, de no ser así, el tamaño del cráneo del bebé, del sapiens sapiens que somos nosotros, no pasaría por el espacio pélvico de la mujer para un nacimiento natural y tendríamos que nacer todos por cesárea. Eso hace que cuando nacemos tenemos que nacer inmaduros, precoces, para terminar nuestra maduración después de nacidos. Por eso es que cuando nacemos aún no somos seres psicomotores, sino somos seres sensomotores. Es decir, nos regimos por las sensaciones, los instintos y los reflejos. El ser humano es la especie que tarda más años en convertirse en adulto. Imagínense que nosotros tardamos 12 años después del nacimiento para terminar la infancia. Después de 12 años todavía no somos adultos. Es más, todavía no hemos terminado el crecimiento. Ninguna especie, ni siquiera los elefantes, tardarán 12 años en irse transformando en adultos. Ahora nosotros tenemos que entender que esa lentitud en la maduración y en el crecimiento obedece a las características que tenemos como seres humanos. Somos seres de una altísima complejidad en el desarrollo cerebral. Ninguna otra especie tendrá la cantidad de funciones, de software y programas instalados y la capacidad de escalarlos y llevarlos a un nivel más alto como el ser humano. No hay ninguna especie que pueda llegar a ese nivel de sofisticación y de complejidad en su cerebro. Por eso es que el ser humano nace y tarda un año en ponerse de pie y caminar. Otra vez, ustedes observen, hasta un perrito a los 8 días ya se arrastra y se mueve. Un caballo nace y a las 2 horas puede caminar. ¿Por qué nos tardamos un año? Porque hemos nacido inmaduros. Y porque nuestro cerebro tardará en acomodar todos los elementos de la psicomotricidad humana, que es el tono muscular, la postura erguida, vertical, la lateralización o especialización hemisférica, y solo entonces empezará a poder dominar el cuerpo para poder desarrollar todos los movimientos que somos capaces de desarrollar. Si nos situamos en la categoría de 8 a 10 años, observen en la gráfica, verán una flecha que nos lleva a la curva de maduración y crecimiento. La edad de 8 a 10 años coincide con lo que llamamos etapa
prepuberal, antes de la pubertad. ¿Qué sucede antes de la pubertad? El crecimiento, que es esta curva punteada que viene desde el extremo izquierdo de su pantalla, va bajando, cayendo, cayendo. Cada año crecemos menos centímetros. Cuando nacemos crecemos muchos centímetros, al segundo año un poco menos, tercero. Cuando llegamos a los 8 años, la curva se ha desacelerado casi al máximo. De pronto llegamos a un punto donde prácticamente crecemos muy poco en un año. Pero de un momento a otro, a los 11 años las niñas, a los 13, 14 los niños, ocurre algo que llamamos un pico de crecimiento, que es como se ve la curva que va, de repente aumenta. Esa curva representa el momento en el que la explosión hormonal, la maduración biológica en todas las funciones del cuerpo ha permitido la conjunción de elementos que nos van a permitir un crecimiento más acelerado. Esto va a ocurrir hasta la pubertad. Pero ahorita, en la etapa de 8 a 10 años, todavía no estamos en ese momento. Estamos esperando llegar a la pubertad y antes de la pubertad hay cosas muy importantes que tenemos que hacer y de esto vamos a explicar a lo largo de todo este primer módulo. En el segundo, tercer nivel, vamos a ver 11 a 14, 15 a 17, 18 a 19. En este momento nos vamos a situar específicamente en la categoría 8 a 10 años, otra vez, etapa prepuberal. Vamos a regresar a este tema una y otra vez. Bien, la otra cosa que es importante entender es que si observamos una cronología, aquí vemos en la parte de abajo una línea de tiempo donde dice edad cronológica. En hombres y en mujeres, la edad cronológica puede ir en paralelo y dependiendo del día que nacieron, es indistinto si soy hombre o mujer. A los 10 años de nacido tengo 10 años. Eso es la edad cronológica. Y lo único para que nos sirve es para dos cosas muy importantes. La edad cronológica sirve para saber en qué categoría tengo que inscribir al niño y no meterlo en la categoría equivocada. Y nos sirve para poder festejarle su cumpleaños al niño. Eso es para lo único que sirve. Pero en realidad la edad cronológica no tiene nada que ver con el proceso de maduración en muchas ocasiones. Tiene más que ver con un proceso simplemente del tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento. Así podemos ver que a partir de los 11 años de vida habrá una separación entre niños y niñas, donde a los 11, 12 años las niñas pueden estar entrando a la parte puberal, mientras que los varones siguen en la etapa prepuberal. Esta diferencia obliga a un cambio en el entrenamiento en la categoría 11-12 años, que no es el caso de lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver justo la etapa previa, donde todavía niños y niñas pueden hacer un entrenamiento muy semejante. Por eso ustedes van a ver que no hacemos una distinción entre lo que tiene que hacer el grupo de nadadoras con el grupo de nadadores. Se debe precisamente a que nos encontramos todavía en un momento donde podemos armonizar y la capacidad de fuerza, la velocidad de crecimiento en niños y niñas antes de la pubertad es muy equiparable. Bien, entendamos qué es el proceso de entrenamiento deportivo. Yo les podría preguntar, ¿ustedes qué entienden por entrenamiento deportivo? Y seguramente podrá haber muchas opiniones. ¿En qué ha coincidido la ciencia? La ciencia se ha encargado de definir qué es el entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo es un proceso. Fundamental entender esto. A menudo la gente viene, y hoy está muy de moda, entrenar para el triatlón o el Ironman o un maratón, y alguien te dice, oye, ¿me puedes hacer una rutina para entrenar? Cuando alguien habla de una rutina, evidentemente no tiene ni idea de lo que significa el entrenamiento deportivo. Porque el entrenamiento deportivo puede ser cualquier cosa menos una rutina. Una rutina es repetir siempre los mismos patrones. Una rutina sería una foto. Y el entrenamiento deportivo es un proceso que es una trilogía
de largometraje de varias miles, millones de fotos que se van eslabonando, que cambian de escenas, que modifican situaciones y que van pasando a otros momentos distintos en el proceso. Aquí es entender que el proceso de entrenamiento es eso, un proceso sistemático, continuo, progresivo, estratégico, ininterrumpido. Y tiene que realizarse bajo la premisa de el ser humano está por delante. Es mucho más importante la persona que lo que la persona hace. Primero es el ser y después el cómo ser. Esto es fundamental que lo entendamos. El entrenamiento deportivo como proceso incluye varias áreas de preparación. La preparación táctica. ¿Cómo se entrena la táctica en natación, compañeros? ¿Qué hacemos para entrenar táctica? A menudo, cuando hablamos de natación, pensamos en rutinas cíclicas, como si fuera a repetir brazadas y patadas y llegar a la otra orilla. La preparación táctica a veces la asociamos con el waterpolo, con el básquetbol, que son deportes tácticos. ¿Acaso en la natación se trabaja táctica? ¿Ustedes qué creen? Claro. ¿Cuántos de nosotros enseñamos a los nadadores a trabajar táctica? Casi nadie. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que es la táctica. La táctica se entrena buscando y conociendo las fortalezas de mi nadador y tratando de llevarlas al nivel más alto. Así también conocer sus debilidades y tratando de mantenerlas lo más bajo posible. Quiero optimizar fortalezas y controlar debilidades. Por ejemplo, si yo tuviera un nadador con una patada de delfineo subacuático muy deficiente, cuando haga la salida y la competencia en mariposa o en crawl, intentaré que su delfineo, dado que es débil, no lo haga 15 metros, sino a lo mejor 8 o 10 metros, y cuanto antes empiece a usar los brazos. ¿Por qué? Porque yo sé que en mi nadador el delfineo es una debilidad y la brazada es una fortaleza. Yo juego con las fichas, las acomodo y las planteo de una manera que le pueda sacar el máximo provecho a lo que es fuerte y tratar de minimizar donde es débil. Eso sería una táctica. Bien, también tenemos que prepararlos intelectualmente, explicarles en qué consiste ser deportista, qué compromisos, qué hábitos, qué valores, cuánto tiempo, qué puedo esperar del proceso, para qué entreno, para qué vengo todos los días aquí, para qué vale la pena dedicar años de mi vida a algo como la natación. Todo eso lo tiene que entender él y sus padres. Tiene que haber también un área de preparación técnica. De esto vamos a tener un capítulo, un módulo específicamente dentro del curso, donde vamos a entrar a fondo a los detalles de la preparación técnica. La preparación técnica es una de las áreas más olvidadas en el entrenamiento de la natación. Entiéndase que en la natación moderna concebimos la técnica como la prioridad número 1. En los años 70, 80, se hablaba de la natación como un deporte de resistencia que tenía un alto nivel de exigencia técnica. Hoy día decimos, la natación es un deporte técnico que requiere un altísimo nivel de preparación aeróbica. Es decir, las prioridades cambiaron. La técnica no es un elemento más, es el elemento dominante. Si yo entiendo eso, puedo trabajar con tal esmero en la técnica que puedo lograr una eficiencia mecánica en un medio que ofrece muchísimo más resistencia al avance que el aire. En el agua puedo llegar a enfrentar hasta 1000 veces más resistencia al avance que con el aire, por la densidad del agua y por la incomprensibilidad del agua, es decir, que no se puede sostener y coger en un punto. Es algo que fluye y no soy capaz de contenerlo. Ahora, la técnica es un proceso que tarda toda la vida. Hay una regla básica cuando hablamos de técnica que dice, la técnica cambia mientras el cuerpo cambia. ¿Cuándo deja de cambiar el cuerpo? Cuando colgamos los tenis y damos las gracias. Mientras sigamos creciendo y madurando, el cuerpo va a seguir creciendo.
a seguir logrando más fuerza, perdiendo fuerza. Cuando somos adultos, estamos en másters, vamos perdiendo movilidad. El cuerpo va a cambiar todo el tiempo. Primero porque vamos ganando capacidades y luego porque las vamos perdiendo. Pero el cuerpo nunca es el mismo.